17 de abril de 1941. La Alemania nazi había ocupado Polonia, Checoslovaquia, Francia, Noruega y Dinamarca. Se preparaba para atacar a la URSS. La inteligencia soviética informó que las divisiones de Wehrmacht ya estaban montadas en la frontera. La guerra no planificada con Yugoslavia requirió el despliegue de las tropas alemanas. La invasión de la URSS se rastreó por unas pocas semanas. Los planes del Führer estaban bajo amenaza de fracaso. Residencia de Canaris, Admiral 1941. La felicidad de los alemanes y su futuro ya está presente en el mapa. Pero ¿podemos lograr todo esto en una escala de tiempo tan reducida? ¿Podemos destruir las principales fuerzas del Ejército Rojo y acabar con la línea Moldea-Archenchos, Fuerzas Armadas, antes de que el invierno empiece? Si la avalancha no se puede detener, cualquiera que intente interponerse en el camino perecerá. El camino de Hitler es la victoria. Cualquier tipo de pausa es ruinosa. Barbarossa es ahora una empresa aún más riesgosa. Pero sé que se compensará esta pérdida de tiempo. El golpe no solo debe ser paralizante, sino también inesperado. ¿Inesperado? Está completamente fuera de la realidad, mein Führer. Se trata de 5,5 millones de soldados, con miles de aviones y tanques. Los canarios se están reuniendo en la frontera rusa del Báltico y el Mar Negro. ¿Qué elemento sorpresa debemos esperar? No lo sé. Debes concentrarte a lo que te digo y nada más. Entiende que es el propósito de la fe a la defensa, lograr lo imposible. Ese cerdo obsesionado. Les daré una pista. Asia está en la mira. El resto es completamente subjetivo. Él no ve el mal, ni escucha el mal, no habla del mal. Lo siento, Willy, pero no parece ser un hombre justo y es hora de elaborar un plan. Usted es fantástico, Sepp. Esa es la intención. Toda la operación dependerá de la gente. De lo contrario, corremos el riesgo de falla en 50%. ¿En quién piensas? Va a ser. ¿Va a ser? En este caso, nadie debe saber acerca de esta operación. No debe haber mensajes enviados a través de la embajada. Basser debe tener su propio comunicador y una línea personal que tenga contacto solo con nosotros. Almirante, lo abordaré hoy mismo. Muy bien. Sí. Por cierto, Franz, necesitamos pensar todo de nuevo. Mientras tanto, ve a casa a descansar un poco. Mi chofer te llevará. Hasta mañana. Sí, almirante.
día. Moscú, 19 de abril de 1941. Igor, todos nuestros muchachos están fuera. ¿Estás listo para regresar otra vez? Ya lo tienes, es tuyo, es tuyo. Eres nuestra última esperanza, Igor. La nueva palabra es uppercut. Segundo asalto. ¡Comience! ¡Muy bien! ¡Abajo, boxealo, abajo! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Así ando! ¡De frente, de frente! ¡Tienes el lo tienes! ¡Golpe, gol! ¡Boxealo! ¡Muy bien! ¡Ese gancho! ¡Perfecto! ¡Así es, sigue! ¡Sigue! ¡No puedes! ¡Llámalo! ¡Sí! Eres todo un profesional, Igor. Pero, ¿por qué no lo puedes sentir de inmediato? Acabas de ganar el campeonato de Moscú, pero ya te crees un maestro en el deporte, en el boxeo. No solo se trata de ir con los brazos por delante, ¿sabes? Se trata de defender un honor deportivo del órgano interno. Tu pelea es inteligente y calculadora. ¿Eres así solo en el boxeo? ¿Cómo eres en tu día a día? El boxeo es una excelente escuela de vida. Adelante, vístete. Tu entrenador se queja de que descuidaste tu defensa. Las tácticas Dorian es lo que cuenta, y no la defensa. Pues tu alemán suena a libros escolares. Suena antinatural. ¿Qué esperabas? Somos personas sencillas. Eres un auténtico bárbaro. ¿Cómo es que adquiriste ese acento? De mi madre. Su familia se mudó de Baviera hace 100 años. Mi abuelo era dueño de una granja. Ahí pasaba mis vacaciones. Después vino la escuela de verano en Saratov, entonces... Entonces, el centro de entrenamiento especial era para todos los agentes especiales, espionaje, radios, etc. Eso es correcto. Y luego vino el Dynamo Sports Club, donde has defendido tu nombre por más de un año. 43 victorias y 29 knockouts. 30. Vístete. Ahora déjame contarte sobre mí. Necesito un asistente como tú, atleta, y lo más importante, que hable un alemán nativo. La operación es arriesgada. Por si quieres negarte o si estás de acuerdo, es hora de irnos. Sí, estoy de acuerdo, señor mayor. Deje que me presente. Señor Mayor de Seguridad del Estado, Oktyabrski. Tienes un apellido inusual, camarada señor mayor. Antes tenía otro. Menos ostentoso. Desde hace 3 años no había estado aquí. NKGB de la URSS. Habla Oktyabrski. Stepanovich, ya estamos aquí. Escucha, Dorian, te daré la información. Pasa.
Siéntate. Como ves, la guerra es inminente, Dorian. ¿Con los alemanes? El Führer decidió esto el verano pasado. Es por eso que el comisario hizo un pedido especial para la implementación de la operación Compromiso con el fin de reclutar inteligencia sobre la potencial amenaza militar de Alemania. Para tu información, anoche nos informaron que un avión estará descargando bienes cerca del lago Sebaepa. Allí se encontrará con Jeske. El capitán del Afpea es un espía experimentado y peligroso. Y Lengard Stahlberg, que trabaja para la industria Farber. Él está aquí como agente alemán de servicios secretos. Recuerda, Dorian, carisma, formalidad y postura. Todo puede ser útil. En realidad, reuniendo los bienes y en términos alemanes, yo, el mayor Oktyabrsky y la máquina de combate Dorian, cuyas grandes proezas son conocidas por nosotros. Mira, esa fue tu victoria en la escuela de verano. Y esta es tu famosa caída en el centro de agentes especiales. ¿Cómo lo hizo? ¿Y eso fue la noche anterior? Un triunfo magistral en el club ferroviario en Viesnaki, cerca de Moscú, ¿no? Nuestro programa de entrenamiento continúa. Se trata de una presentación realmente fascinante, digna de ser vista. Dorian, ¿tienes tabaco? No fumo. Buenas noches. ¿Estás lista? Estás fría. Síganme. Es por acá. ¡Miren esa belleza, muchachos! Preciosa, ¿te puedo invitar un trago? Tranquila. Mira estos ojos, me enamoran. Se lo voy a demostrar ahora mismo. ¡Uy, qué delicada! Esta nena sí que está rica. Déjame calentar mis manos en tus senos. Y aquí vamos, zorro. No te resistas, te va a encantar. Escucha, hooligan. Deja a la chica en paz. ¡Lárgate! ¡No estorbes! ¿Qué buscas? ¡Es para nosotros! Repito, para los que parecen sordos. ¿Sabes qué? Puedes ir a fumar a la esquina. Ya dije que no fumo. Estás en un problema, amigo. ¿Qué pretendes? ¡Mi mano! ¿Estás bien? Sí, gracias. Solo no muevas tu mano. Tienes que ir al médico. Déjame en paz. Permanece abierto las 24 horas. Mi nombre es Igor. Nayesa. ¿Ah? ¿Qué es eso? Es una tarta de Pascua. Fui a la iglesia. ¿Por tu abuela? ¿Ella está enferma? Vivo con mi padre. Yo no conocí a mis abuelas.
¿Tu padre? Pero si eres del Komsomol, ¿por qué vas a la iglesia? No soy del Komsomol. ¿Tú sí perteneces? No. No. ¿Dónde está tu papá? Está trabajando. ¿Algún inquilino? Vivimos independientes. Invítame una taza de té. Así que este pacto de no agresión es una completa farsa. ¿Por qué sonríes, Dorian? No lo hago. Tienes una sonrisa en tu cara. Claro que no, señor mayor. Adelante. Stepanovich, mídelo, por favor. ¿Qué tengo que medir? Hay un físico estándar con talla 48. Su altura es un 3. ¿Así es? Es todo. Si hacemos la carga con nuestras propias manos, los dos estaremos frente a ellos, los arios de sangre pura, apoyados por un grupo de camaradas con los labios apretados, por lo que tú tienes el papel principal. ¿Hay algún discurso? Aprenderé mis líneas en este instante. Lo nuestro es un teatro académico, así que no debemos improvisar. Si lo haces, daré la orden de que te den un gancho a la mandíbula y nocaut. ¡Un uppercut! Sería mejor, tiene más impacto. Un uppercut es lo que te darán entonces. El que sabe, sabe. Estación de tren Vyborg. ¡Date prisa! ¡Perderemos el tren! Tenemos 3. 3 nazis, 3 alegres amigos, la tripulación de la Armada Militar. Pero ¿quién es el tercer hombre? Eyeskie. Eyeskie. Stahlberg. Al y aire. Hugo von Launitz, un ingeniero de Lufthansa. Tienen buena cara. Son débiles. Trabajaremos también con él. Teniente Galabasti, director del Departamento Municipal de la KGB, me enviaron para llevarlos a donde los espías aterrizarán. Está bien, camarada. El equipo está en alerta. ¿Cómo se encuentra Podkrovsky? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Es Podkrovsky. Lo siento. Por favor. ¿Es hora, camarada comandante? Acuéstate. Imagina que estás en Gagra, en la playa. Ahí viene. A una altura de unos 3.000 metros y una velocidad de 200. Es bueno tener a un especialista cerca. Son 3 soldados por cada hombre. Atacaremos a 2 y el tercero levanta la linterna. Ten mucho cuidado. Están ahí. Es un hombre. ¿Cuánto tiempo tarda en tocar 3 minutos tierra? con 40 segundos. Es todo un especialista. Necesitaremos la contraseña. La tendremos. Ahora veremos una película. Muda.
Dorian, cuenta el tiempo. La contraseña para el paracaidista. ¿Qué paracaidista? Soy un diplomático alemán. Estoy pescando con amigos. Pueden llamar al cónsul. La contraseña o te mato. No te atreverías. Dorian, el tiempo. 1 minuto y medio. ¿Lo sacamos, jefe camarada? Quizá hable ahora. Lo sacaré. Launitz, dame la contraseña. Te daré la contraseña. Siempre y cuando, una cosa, tú sabes. No entiendo. La contraseña. Suéltalo. Sumérjanlo en hielo también. Launitz, la contraseña. Se la daré. Linda. ¿Ya ves? Era todo lo que necesitaba. ¿Ya viste lo fácil que es? Entonces, ¿dónde está nuestro Parece que tira del cordón. Dímelo. Aterrizará en el granero. Dime, ¿estás bien? ¡La contraseña! ¡Marta! Creo que no. ¡Marta! No, estoy bromeando. ¡Linda! Siempre me confundo con los nombres de mujeres. Él es Rudy, mi asistente, y yo soy Yeskie. Un gusto conocerte. Estrecha mi mano, amigo. ¡Déjalo! ¡O lo matarás! Ya sabes que eres muy poco civilizado, Dorian. No tienes tacto con los extranjeros. Extranjero, él es ucraniano. ¿Por qué empezó a disparar? Por imbécil. Le di otra contraseña. Quiero promoverte de rango por tus acciones en la operación Pesca Submarina. Te lo has ganado. Gracias. Ahora solo necesitamos ir con tu amigo para preguntarle por qué está aquí. ¿Y si él no quiere hablar? Fue entrenado en Napia. Él hablará. Ya lo verás, ya lo verás. ¿Quién eres? Mi nombre es... Steve Karpianka. ¿Es saboteador? ¿Terrorista? No. Soy un comunicador. No soy saboteador. Esto le fue confiscado. ¿Qué es? Repito, ¿qué es? Es un transmisor de radio. Se usa para comunicarse con agentes de especial importancia. ¿Tú eres un agente especial? ¡Claro que no!
Soy un comunicador. Me mandaron para trabajar aquí como agente de base. ¿Cómo es un agente de Bazar? No lo sé, se supone que debe llamar al refugio y dar la contraseña. Discúlpeme, camarada Karpenko, pero me dieron su número en la oficina. No eres el hijo de Pietro Semananavich Karpenko, ¿verdad? La respuesta, ¿cuál es? Creo que sí. Claro que la tengo. Haga un balance del método de acción. Hay toda una ciencia detrás de todo eso que se basa, en primer lugar, en la psicología. Porque todos los hombres del mundo se dividen en dos categorías, ojos y bolas. No se le puede asustar a un verdadero hombre solo con los puños. Mi investigador, el imbécil, me dio un puñetazo que me dejó el ojo morado. Pero si hubiera investigado, sabría sobre mi amor a las mujeres y habría dicho, te cortaré las pelotas.